Hola, queridísimos amigos. Están sucediendo tormentas solares, geopolíticas y meteorológicas al mismo tiempo. Artículo de opinión. La tormenta del siglo. Toque de clarín. Llamada de atención. Frente frío geográfico. La tormenta es interna. El mal explota la cobardía. El miedo facilita el control. La niebla es desinformación. Intentan bloquear la redención. Entre la comodidad y la conciencia. Comenzamos. Ha llegado la tormenta y se ha calculado cada movimiento. La tormenta del siglo es una miniserie de 1999 escrita por Stephen King que se parece a la tormenta invernal que está sucediendo ahora mismo. Su argumento es una tormenta masiva de invierno pronosticada como histórica. El relato sugiere que la moral se vuelve negociable cuando el miedo es absoluto. La mayoría de las personas no son heroicas sino prácticas. Una comunidad decente puede traicionar sus propios valores cuando está en juego la supervivencia colectiva. Su moraleja radica en la fragilidad moral colectiva bajo presión extrema. King no buscó una justicia poética, sino dejar una pregunta clavada. ¿Qué haríamos realmente si el mal nos obligara a elegir? El verdadero horror es lo que es capaz de hacer la gente para sobrevivir. La comunidad prefiere sacrificar a un inocente para sobrevivir, priorizando la autoconservación sobre la ética, lo que revela cómo explota el mal, la cobardía y los pecados ocultos de la gente común. Similitud. La similitud más potente de la tormenta del siglo de Stephen King con la tormenta invernal y geopolítica actual es que ambos casos muestran una comunidad atrapada en una tormenta externa mientras se revela una tormenta moral interna. Hoy en día, la combinación de tormentas invernales, crisis energética, colapso financiero y guerras híbridas aísla mental y económicamente a la sociedad que siente que no viene nadie a rescatarla. La tormenta del siglo se parece al presente porque no habla del clima, sino de la condición humana bajo presión extrema. King plantea una crítica dura al borreguismo. La comunidad se presenta unida y decente, pero cuando aumenta la presión sigue al que ofrece la solución más cómoda, aunque sea injusta. En resumen, el relato funciona como un espejo. La tormenta física es el contexto de la crisis actual. La tentación del poder que ofrece orden a cambio de sacrificio. A cambio de un sacrificio inaceptable, y el pueblo somos nosotros, eligiendo entre la comodidad y la conciencia. La niebla de Stephen King representa la desinformación, la opacidad o la pérdida de confianza en los líderes. Cuando no hay datos fiables, gana el relato más simple y emocional. La población deja de razonar a largo plazo y actúa por miedo inmediato. En política, la falta de información crea el terreno ideal para el control. Pruebas. Los guerreros de la luz se enfrentan a pruebas desafiantes para prepararse para su misión. Estas pruebas tienen como objetivo fortalecer su compromiso y habilidad a medida que avanzamos hacia una nueva civilización, según Sierra. Según el diario de Sunny, lo que ha cambiado no es la tecnología, somos nosotros. Ya no creemos solo porque nos lo dicen. Ahora cuestionamos instintivamente. Nos damos cuenta cuando no encaja algo, cuando no cuadra, aunque no podamos explicar inmediatamente por qué. Ya hemos aprendido que casi todo lo que creíamos cierto en realidad era mentira. La verdadera división no es política ni ideológica, es interna. Algunas personas se aferrarán más que nunca a la ilusión. Exigirán certeza
de pantallas, etiquetas y sistemas que ya no pueden dársela, y se sentirán cada vez más enfadadas y desorientadas cuando se derrumbe esa certeza. Bloqueo. Según Ethan White de Gay Stellar, los demócratas quieren cerrar el gobierno el 30 de enero para bloquear los pagos de GESARA, congelar el QFS y evitar que se transfiera la riqueza al pueblo. Se está utilizando ese cierre como arma. Ataca precisamente donde los sistemas que se han construido para transferir al pueblo la riqueza confiscada. O sea, sobre esos sistemas. Y si el gobierno cierra el 30 de enero, se retrasan todos los mecanismos de esa transferencia. Ese es el objetivo. Añade que Trump convocó una reunión de emergencia tras un intento de violación contra el sistema financiero cuántico QFS y los protocolos de distribución de GESARA. El lado oscuro sabe que se le acabó el tiempo e intenta detener la fase final por todos los medios. Se interceptaron paquetes cifrados de distribución financiera vinculados a cuentas de desembolso de nivel 2 de GESARA, que intentaban redirigir flujos de pagos a fideicomisos ciegos extraterritoriales con sede en Liechtenstein y Zúrich, y una red secundaria en Tel Aviv. Las firmas de enrutamiento se enmascararon mediante fragmentos de datos generados por inteligencia artificial que se hacían pasar por paquetes de inversión en energías renovables, siempre disfrazados de ecologistas. Como decía las escrituras, los seres de las tinieblas siempre se disfrazan de ángeles de luz. Toque de clarín para llamar la atención. El clarín era una pequeña trompeta medieval de latón para dar señales en el campo de batalla y en los torneos. Su sonido era brillante y penetrante, diseñado para transmitirse a distancia, lo que lo hacía ideal para dar órdenes o animar a las tropas. Hoy denota una señal inequívoca que moviliza a la gente, derivada de la función del clarín como señal de trompeta fuerte y clara. Estados Unidos. Las tormentas solares potencian las tormentas invernales, según Stephen Burns. Greg Bovino ha sido destituido de su cargo como comandante de la Policía Migratoria ICE. También corre el riesgo de perder su empleo la secretaria Kristi Noem y su asesor Corey Lewandowski. Economía. El oro cotiza por primera vez a más de $5.000 la onza. Trump promete aranceles del 100% a Canadá si cierra acuerdos con China. Un antiguo sistema babilónico gobierna el mundo según Alex Jones. Catherine Austin Fitts explica por qué el sistema financiero mundial ya no funciona como un sistema monetario, sino como una red de control cuyo objetivo final es el dinero programable, la vigilancia digital y la centralización del poder. Se avecina una catástrofe de no entrega de oro y plata según Bill Holter. Es imposible que las bolsas de valores entreguen el metal físico. Ya hay más de 40 millones de onzas pendientes de entrega en enero. Predice que se desplomarán las monedas y el sistema financiero. Asia. Primera ruta ártica entre China y Europa. Portaaviones nuclear de Estados Unidos llega a Oriente Medio en medio de la tensión con Irán. Con las protestas aplastadas, Irán busca evitar una intervención de Estados Unidos. La India y la Unión Europea cierran un acuerdo comercial tras 18 años de negociación. Europa. Francia prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Volkswagen retira casi 44.000 vehículos eléctricos por riesgo de incendio en Estados Unidos. Wagen. Las empresas pequeñas en el Reino Unido son las más expuestas a riesgos. Un mercenario finlandés cobró $2.200 del ejército ucraniano. Rusia considera un avance la voluntad de algunos líderes europeos de hablar con Putin.
España. 6 regiones en alerta por nevadas y temporal marítimo. Protestan los agricultores en toda España. El Tribunal Constitucional mantiene la orden de detención contra Puigdemont. La Fiscalía Antidroga rechaza investigar a Zapatero por su relación con Maduro. España suma más de 600.000 empleos en 2025 y el paro baja del 10% por primera vez desde 2008. España suma más de 200.000 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia. El gobierno aprueba una regularización masiva de inmigrantes. Los investigadores apuntan a la rotura de una soldadura de mala calidad como causa principal del descarrilamiento en Adamuz. Américas. La escasez de agua presiona a México. El gobierno de México incauta más de 10.000 litros de hidrocarburos. La inseguridad en las carreteras le cuesta una fortuna a México. Drástica caída del número de inmigrantes detenidos en México con destino a Estados Unidos. Nasri Asfura asume la presidencia de Honduras. Colombia suspende el suministro de electricidad e impone aranceles contra Ecuador. Trump mantiene su opinión de que María Corina Machado no tiene apoyos para liderar Venezuela. Trump reveló el nombre del arma secreta rusa usada en Venezuela, llamada Discombobulator. Nombrecito se las trae. Pero no dijo cómo funciona. Ecuador invertirá 180 millones de dólares en equipamiento militar para combatir el crimen. Perú avanza en la adquisición de 24 aviones de caza. Los medios digitales consolidan su presencia en Perú de cara a las elecciones. Bolivia aplica un plan de ayuda para 56.000 familias afectadas por la lluvia. Arranca en Bolivia la tradicional feria de Alasita con deseos de prosperidad. Estados Unidos se acerca a Paraguay ante el impulso al sector de los minerales críticos. El FMI prevé que la economía argentina crecerá el doble que la región en 2026. Argentina registra uno de sus niveles más bajos de informalidad laboral. La demora en el pago de los créditos personales en Argentina alcanza un nivel récord. La Patagonia de Argentina, pieza clave para Estados Unidos, señala analista. Brasil cierra 2025 con un récord histórico de recaudación fiscal. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.